La gloria es de Dios, que Él nos ayuda, que Él nos va acostumbrando a este nuevo tiempo que estamos viviendo. La gloria es de Dios. Mira, hermano, yo quisiera en esta madrugada compartir contigo una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para nosotros como hijos de Dios, como pueblo. Se nos habló del drama que iban a hacer acá acerca de la silla del pecado. Y ustedes saben, hermanos, que nosotros hemos, por, digamos, no religiosidad ni costumbre, hemos hecho un reto como hijos de Dios, pueblo de Dios en esta casa, de empezar unos ayunos. Y la verdad, hermanos, es que pues ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues en uno de esos ayunos tocamos unos temas bien interesantes acerca del pecado. Y mi esposo me dice, toca ese tema, vamos a poder compartirlo con algunos hermanos que no lo han podido recibir. Entonces no sé si hay alguien aquí que en esta mañana quiere recibir esa palabra de Dios. ¿Tienes un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? Mira, nosotros, hermanos, hemos entrado en un nuevo tiempo, en un tiempo de mucha bendición, en el cual solamente Dios sabe los planes, solamente Dios sabe hasta dónde vamos a llegar, pero le creemos a Él y sabemos que estamos aquí haciendo su obra y Él nos va a respaldar. Pero hay algo importante, hermano, que nosotros como pueblo tenemos que hacer. Y eso importante que tenemos que hacer es vivir en santidad. La santidad es una palabra a veces un poco como tosca, dura, difícil de asimilar, difícil de masticar, difícil de digerir, pero Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad. Y hay algo que está impidiendo que el hijo de Dios, la hija de Dios, aún los niñitos, porque usted ve ahora que los niñitos a los 8 años, 9 años, le contestan al papá como le da la gana y los retan. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que este niño tan chiquitito tiene esa osadía? Pero es porque ya en ellos está, sabemos que una naturaleza pecaminosa y que está en usted y en mí instruirlo para que ellos sean niños de bien. Sin embargo, está esa situación, como hablamos el domingo, entre el bien y el mal. Quiero hacer el bien, quiero hacer el mal. Pero bendito es el Señor y su palabra que nos ayuda, que nos instruye. Y en este día, hermano, hay algo que yo quiero compartirte, y es que aquello que está impidiendo que tú y yo vivamos en santidad es precisamente el pecado. ¿Cuántos son pecadores? Levanto la mano porque yo soy la primera pecadora que está en este lugar. El Señor Jesucristo me ha redimido con su sangre preciosa. Sin embargo, yo sigo viviendo en un caparazón, en esta carne, que es una lucha constante para mi vida. Y quizá en este tiempo han pasado simplemente 5 minutos desde que estoy aquí de pie, pero quizás se van a empezar a cerrar los ojos, le va a empezar a dar un sueño, se va a poner que le va a doler la espalda. Porque es que hablar del pecado y ser confrontados por medio de la palabra acerca del pecado duele. Ser confrontados acerca de lo que el pecado hace en nuestras vidas molesta. Y hay veces que estamos tan pegados a esa silla, como lo que vimos ahorita aquí, que a usted le va a empezar a dar como una picazón. Y entonces usted va a ver que el que está al lado como que se va a estar como moviendo mucho. Tranquilo, ese es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra en esta madrugada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito es el Señor que nos va a ayudar. Y quiero decirte, hermano, que yo no vengo aquí como una juez a querer decirte tu pecado o lo que tú estás haciendo. Dios es el único que sabe lo que tú y yo hacemos. Yo vengo aquí como una portadora de la palabra de Dios para que juntos podamos vencer esta carne, para que juntos podamos vencer el pecado, para que juntos podamos vencer y llegar a la meta. ¿Sabías que hay una meta que tú y yo tenemos que alcanzar? Es la meta de la santidad. Pero el único obstáculo que está provocando que tú y yo no lleguemos a esa meta es el pecado. ¿Estamos aquí? Estoy viendo ya unos ojitos medio chinos. Yo me puse los lentes porque yo tuve que invertir en unos lentes porque ya no tengo una edad tan privilegiada, pero no los uso, pero me los puse para poder verlo de cerquita, más de cerca,
porque ahora lo tengo más lejos. Entonces digo, no, yo voy a ver quién se va a dormir porque lo voy a llamar por su nombre. Así que prepárese, hermano. Mire, acompáñeme a 1 Juan 1, del 5 al 10. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Las Biblias arriba? Gloria a Dios. Entonces los soldados están aquí. Ok, mire, yo voy a leerlo acá y usted me acompaña en su Biblia para que podamos avanzar. La Biblia dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si decimos que tenemos, pero si decimos que, ¿estoy en qué verso? Ok, pero si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, voy a volver a preguntarle, ¿hay alguien aquí que está libre de pecado? La Biblia dice que somos mentirosos. Nosotros estamos lidiando con una situación diaria. Pero yo quisiera que en esta mañana nosotros entendamos, hermano, y que estemos claros que el pecado es todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que le hace resistencia a Dios. Estoy viendo unos ojitos medio chinitos por ahí atrás. Gloria a Dios. El pecado es todo aquello que se opone a Dios, que se le resiste a Dios. Resista en esta mañana y escuche esta palabra, hermano, porque esto va a ser de mucha bendición para usted y para su familia. Fíjate que nadie puede decir que está libre de pecado. Nadie puede acusar a otro precisamente porque todos tenemos pecado en alguno de sus tipos. Pecado te puede llegar a hacerte sentir culpable, te puede sentir que tienes mucha maldad. Con el pecado tú puedes ofender, por el pecado tú puedes deber a otros, puedes tener desenfreno, con el pecado tú puedes ser desobediente, con el pecado tú puedes caer, puedes ser derrotado, con el pecado tú puedes vivir en impiedad, en error, fallar, perder y otras cosas más, etcétera, etcétera. No vale la pena mencionar porque yo creo que usted sabe de lo que estamos hablando. Sin embargo, hermanos, hay varios tipos de pecados. Y quizá en esta noche, en esta mañana, usted va a ser libre de alguno de estos tipos de pecados en el nombre de Jesús. Para beneficio suyo, para beneficio mío. Así que no esté mirando al que está al lado. Vamos a tener la responsabilidad de hablarnos a nosotros mismos. ¿Sabías que hay varios tipos de pecado? Uno de los tipos de pecado es pecado de intención. Si usted trajo un papelito, una pluma, usted puede anotarlo. Si no, yo le puedo dar copia al final del bosquejo con mucho gusto. Pecado de intención. Fíjate que el pecado de intención es aquel que tiene su origen en el corazón, aquel que te hace pensar, tener pensamientos impuros, aunque no haya llegado a dar a luz ese pecado. Por ejemplo, Mateo 5:28. Usted lo va a ir buscando allá, pero yo lo voy a ir leyendo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, aquí te está hablando de un pecado de intención, algo que se quedó en el pensamiento y que no se ejecutó, simplemente quedó aquí. O cuidado, y bajó al corazón y está ahí en su corazoncito, pero no se ha ejecutado. ¿Hay alguien que le ha pasado eso? ¿Que ha pensado mal de alguien? Quizá hay algún varón aquí que ha estado pasando por un centro comercial
y como mi esposo a veces da el ejemplo, le llamó la atención una chica muy llamativa. Y entonces usted no miró una vez, sino que también volteó la segunda vez y la tercera vez. Eso es posible. Pero hoy Dios viene a decirte por medio de su palabra que no es correcto. No es correcto que nuestros ojos codicien lo que a Dios no le agrada. Simplemente no y no. No se crea que porque usted no lo ejecuta o porque usted no lleva a cabo, usted simplemente está eximido o eximida. Dios es un Dios justo que todo lo ve. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él lo examina todo. Y tú y yo tenemos que ser responsables, hermanos. Tú y yo tenemos que ser responsables y saber que para vivir en santidad tenemos que ver qué vamos a hacer con estos pecados de intención. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pensamientos? Romano nos habla de eso. Dice, renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, hemos visto también en los ayunos la importancia de la renovación. Un cristiano tiene que renovarse como el águila, que entra en un proceso de renovación. Y cuando nosotros entramos en ese proceso de renovación, entonces ese plumaje viejo se va quitando con el pico, así como hace el águila. ¿Has tenido la intención de entrar en ese proceso de renovación? Entendiendo lo débil que eres, lo débil que soy yo. Ese es el pecado de intención. Sin embargo, tú y yo podemos imitar una oración como la que hizo David. Salmos 19:13. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre estuvo muy consciente de su debilidad. Siempre estaba muy consciente de lo que él tenía que lidiar con su carne. Siempre estaba muy consciente de aquellas cosas que lo perturbaban. Pero asimismo era muy consciente de orar a Dios, de levantar un clamor a Dios y decir, Señor, sin ti no soy nada, ayúdame en esta situación. Tú y yo tenemos que ser humildes para saber que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para poder vencer. Mira lo que dijo David en el Salmos 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Yo diría en esta madrugada, hermano, preserva también a tu sierva de la soberbia, Señor. Que no me enseñoree de mí. Entonces seré íntegra y estaré libre de gran rebelión. ¿Pudieses tú colocar tu nombre en esta oración y de corazón hacer esa oración a Dios? Soberbia. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Imitemos a nuestro antecesor David en esta oración. Entonces, ¿cuál es el pecado número 1? Pecado de intención, que es el que está en nuestros pensamientos o a veces baja a nuestro corazón, pero no se lleva a cabo. Un pecado peligroso, ¿verdad? Entonces, usted lo deja allí, usted cuando va a su casa analiza con su Dios y seguimos adelante. Número 2, pecado de omisión. Este pecado es el que no nos permite hacer su voluntad. Aunque no parece malo, estamos pecando. Por ejemplo, usted se levanta, ¿verdad? El pastor Jesús nos dio un ejemplo en el ayuno de la vida diaria del cristiano, que usualmente un hijo de Dios, una hija de Dios se levanta. ¿Y qué es lo primero que hace usted cuando usted se levanta? Analícelo ahí un momentito nada más. ¿Qué es lo primero que usted hace? Sí, todos le dan gracias a Dios. Le voy a decir la verdad, yo veo mi celular. Justamente tengo una mesita al lado, entonces lo pongo a cargar ahí, es lo que veo. Porque voy a ver la hora. Eso es lo primero que yo quiero saber, qué hora es, a qué hora me estoy levantando. No duermo con reloj de mano, entonces quiero ver la hora.
Y posteriormente, como veo la hora, veo los mensajes que me han entrado toda la noche. Entonces yo tengo curiosidad para saber qué me escribieron. ¿Qué me escribió la hermana Maru? ¿Qué me escribió la hermana Herly? ¿Qué me escribió Dayerlin? Y yo me voy a leer mensaje por mensaje. Y a mí se me olvidó darle gracias a Dios. Yo tengo la responsabilidad de leer la palabra de Dios. ¿Usted tiene responsabilidad de leer la palabra de Dios todos los días? Tiene esa necesidad, pues, de por lo menos, no sé si tiene una app en su celular, de que le mande un recorderis de que tiene que leer la palabra, o usted agarra su Biblia, no lo sé. Pero usted está en una disyuntiva entre que si leo la palabra o veo la novela La Niña, que es la que está buena ahora. ¿Cuántos ven La Niña? ¿Ferijá? ¿No? La otra es la de las 7. Mi amor, ¿cuál es? Su pastor es novelero. Le estoy aquí revelando los pecados. No, mentira, él no ve novela. Pero uno lo ve por la programación porque vemos noticias, pues. Entonces usted está viendo la programación de la novela y usted tiene en su corazón el anhelo de leer la palabra. Sin embargo, usted pone la palabra a un lado y usted ve Ferijá o La Niña. O los programas estos ahora de entretenimiento, de Tu Cara Me Suena y todo esto, que la gente se ríe mucho. Nosotros lo hemos visto porque nos reímos a veces de los talentos y todo. Sobre todo que uno viene de eso también, del tema de los talentos, ¿verdad, Jessica? Que uno hace estos ensayos que uno no sabe cantar, pero le dice, usted va a cantar, y uno dice, ok, señores, aquí está bien, vamos a cantar. Pero entonces yo hago una elección equivocada. Yo prefiero ver Tu Cara Me Suena a leer la palabra. ¿Pero qué quiere Dios? Que yo lea su palabra. Entonces yo elijo ver la televisión. Eso es un pecado de omisión, ¿sabía usted? Porque la buena voluntad de Dios es que tú y yo nos alimentemos día a día de su palabra. La buena voluntad de nuestro Dios es que tú y yo tengamos un tiempo para orar. La buena voluntad de nuestro Dios es que tú y yo elevemos un clamor, una alabanza al cielo donde quiera que estemos. Pero nosotros agarramos ese tiempo para nuestros deleites o para el tiempo o para lo que nosotros queremos hacer antes que hacer la voluntad de nuestro Dios. Y eso se viene a convertir en un pecado en tu vida y en mi vida. Dios te está diciendo que tú tienes que estar en Europa y tú quieres estar en Panamá. Dios te está diciendo que tú tienes que ir a China porque Él te va a usar en China y tú te rehusas y tú quieres estar en Cuba. Ese es un pecado de omisión. Cuando nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Acompáñame. Vamos a ver. Estamos en pecados de omisión. Santiago 4:17. ¿Qué dice? ¿Alguien con voz de trompeta por aquí que me ayude? Santiago 19:13. ¿Qué dice? Así es. O sea, usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos. Usted y yo sabemos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos guía y nos dice qué tenemos que hacer. Y pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y a veces que nos pone ese deseo de orar por otros, de hacer una llamada importante a un hermano que puede estar pasando una depresión y puede estar pasando muchos pensamientos por su mente, incluso de suicidarse. Y tú cometes un pecado de omisión porque tú preferiste hacer tus cosas a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Hay unos ojos chinitos, ahora hay otro que está bostezando. La gloria es de Dios. Hermano, dale un aplauso al Señor fuerte. Bendito Dios. La gloria es de Dios. Eso me alegra ver que se están poniendo un poco perezosos, porque entonces la palabra va a dar fruto en su tiempo, en el nombre de Jesús.
Proverbios 3:27, ¿qué dice? Otro con voz de trompeta. Otro hermano por acá que pueda buscarlo y nos colabore. Proverbios 3:27, ¿qué dice? Ajá. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Tenemos el poder de hacer el bien, de hacer lo que a Dios le agrada. Hermano, no me venga con ese cuentito de que es que yo soy muy débil, yo no tengo fuerza, yo siempre caigo, porque es que yo. Tienes el poder para hacer lo bueno delante de Dios. Tienes la capacidad, yo tengo la capacidad para hacerlo. Simplemente que nos resistimos a la voluntad de Dios. Nos resistimos a hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Que eso es muy diferente. Entonces, en esta madrugada, hermano, que el Señor reprenda todo pecado de omisión en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda todo pecado de intención en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren saber qué otros tipos de pecados existen? Vamos a ver otro tipo de pecado, pues. Vamos a ver ahora el pecado de participación. El pecado de participación, hermanos, es aquel pecado que otros cometen. Sin embargo, usted y yo, sabiéndolo, no lo sacamos a la luz, ni lo reprendemos. De tal manera, hermano, que usted y yo nos hacemos partícipes de ese pecado. Por eso es que se llama pecado de participación. Porque de ser personas que estamos en santidad, en un momento dado, o luchando por estar en santidad, de un momento a otro, participamos en el pecado de otro y nos convertimos en pecadores. ¿Qué le parece? ¿Le ha pasado? Está haciendo como un rewind ahí para ver si usted y yo somos parte de. Y este pecado es muy difícil de lidiar, hermanos, porque usualmente usted y yo, precisamente por querer hacer el bien todo el tiempo, ser amables, nosotros no queremos reprender al que está en pecado. A nosotros nos da miedo exhortar o confrontar a un hermano en su pecado. ¿Por qué? Porque simplemente él me va a dejar de hablar, ya no le voy a caer bien, ya voy a ser un fastidio para él, ya en vez de venirme por el centro me voy a ir por la otra ala para no saludarle. Cuando Dios quiere que tú y yo, en amor, pero al mismo tiempo con la autoridad que Cristo nos ha dado, nosotros ayudemos al hermano, pero no que participemos de ese pecado. ¿Te ha pasado? Y tú sabes, yo lo sé, porque el Espíritu Santo nos dice, está mal. Sin embargo, no somos capaces de decirle, hermano mío, amado mío, querido hermano, que te amo tanto, estás mal. Tú estás mal, mi hermano. Ven, vamos a orar. O sea, eso está incorrecto. Porque es que a veces somos un poco cobardes. Pero la Biblia nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y poder. Amor y poder. Y Dios nos puede dar la forma, hermano, de poder lidiar con esta situación. De en amor restaurar a un hermano cuando está equivocado. Pero lamentablemente, y lo más común, es que tú y yo quedamos pecando. Que el Señor en esta mañana reprenda todo pecado de participación en tu vida. Y solamente tú y Dios sabe en las cosas que has estado participando, y Dios te quiere librar en esta madrugada de ello. Porque es un obstáculo para que vivamos en la santidad de nuestro Dios. Vamos a verlo, algunos ejemplos en la palabra. Vamos a ver Levítico 5:1. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver unos ejemplos en el Nuevo Testamento.
Levítico 5:1 dice así: si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Amén. Dice mi versión, cargará con la culpa. Acá dice, él llevará su pecado. Más claro todavía. Y sí, yo sé que muchos van a decir ahorita, pero es que eso fue para el Antiguo Testamento, cuando la ley, había una ley muy dura y que es que eso era porque, hermano, cuando era muerte para el que pecaba, también era muerte para el que participaba. ¿Estamos aquí? Sin embargo, para gloria de Dios estamos en un tiempo de gracia, su gran amor. Pero nosotros no podemos vivir, hermanos, que porque estamos en un tiempo de gracia, nosotros vamos a aprovecharnos de esa gracia. Nosotros vamos a aprovecharnos de las misericordias de Dios que son nuevas cada día. Al contrario, vamos a decir, Señor, quiero corresponderte a esa gracia que tú me has dado. Quiero corresponder a ese perdón que tú me has dado a mí en mis pecados. Quiero corresponder, Señor, con integridad a lo que tú has hecho por mí. Vamos a ver Hechos 5, del 8 al 10. ¿Qué dice? Fíjate, hermanos, que la participación, el pecado de participación va a tener consecuencias funestas sobre tu vida y sobre mi vida. No creas que porque tú sabes el pecado de alguien, tú vas a salir airado de eso. Ya si lo supiste, es como nosotros cuando descubrimos el tesoro de la palabra de Dios. La Biblia dice, horrenda cosa es haber conocido al Dios vivo. O sea, ya le conocimos, ahora andemos derecho porque andemos derecho con Él. Entonces, cuando ya usted y yo sabemos una información, es por algo y para algo. Cuando Dios permite que tú veas algo con tus ojos, tampoco reacciones inmediatamente, pero ora a Dios y di, Señor, ayúdame. ¿Para qué has permitido que mis ojos vean esto? Y cuando ya el Espíritu Santo te diga, es que tienes que confrontar a tu hermano, dile, Señor, ayúdame en amor a poder restaurar a mi hermano, a poder decir las cosas de la mejor manera, que él pueda entrar en razón, que él entienda que ha fallado, que ha hecho mal. Y Dios te va a respaldar. Amén. Aquí está ocurriendo una situación en Hechos 5:8. Los que leyeron Hechos, ¿quiénes están de los que leyeron Hechos completo? ¿Pueden levantar sus manos cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos? Julito, ¿qué fue? Acá está. Bueno, hay una historia muy bonita, pero también muy trágica, acerca de una pareja, Ananías y Zafira, que deciden vender una tierra. Estudiamos que en los tiempos de los apóstoles, cuando había una necesidad, vendían sus tierritas o lo que tenían para poder seguir sosteniendo la obra de Dios. Y no es que vendían sus tierritas para darle una parte al pueblo de Dios, digamos que a los apóstoles, sino que lo vendían, hermanos, y se lo daban absolutamente todo, el precio completo, lo que recibían pues completo. Sin embargo, unos esposos, estoy yo con mi esposo Alex Choi, decidimos vender una tierrita y entonces, como está muy jugosa esa platita que estamos recibiendo, mi esposo dice, ¿sabes qué? Vamos a darle una parte y la otra nos las quedamos para nosotros, para que nos compremos un carro, para que hagamos un paseo. Y entonces le vamos a llevar al hermano, ¿dónde está la tesorera? La hermana Dixiana, le llevamos solamente esta parte. ¿Y qué resulta, hermanos? Que ellos son confrontados por Pedro de una manera fuerte. Y usted lo va a poder ver ahí en el capítulo 5 de Hechos, porque yo tengo solamente un verso aquí, pero podemos verlo juntos. Vamos a verlo para que usted vea las palabras de Pedro hacia Ananías. Mire lo que le dice.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusisteis esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Este cayó y expiró es que murió de inmediato. Lo que parece es que él le dio como un infarto. Usted sabe que hay gente que cuando está asustada le patea el corazón y hasta ahí llegó. Ese expiró fue un temor, un susto de que sabía que había hecho lo incorrecto delante de Dios. Y bueno, Ananías hizo lo malo, no hay problema. Pero ¿qué pasó aquí? Él tiene una esposa. Y la esposa también paga las consecuencias por la decisión de Ananías. Ese es un pecado de participación. Y mire lo que le ocurre a la esposa. Vamos a leerlo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué le pasó? Se murió. Entonces, hermano, esto es más profundo y más complicado de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Dónde están las mujeres? Las esposas. Usted me va a disculpar, hermana, pero yo se lo voy a volver a decir. Usted dirá: pero es que la hermana tiene un problema conmigo, con las hermanas de la iglesia. Pero sí, yo tengo un problema serio con las mujeres, con nosotras mismas. Porque nosotros a veces somos un problema para el mundo. Somos un problema para los esposos. ¿No cree usted que habiendo hecho esa ayuda idónea, no pudo esta mujer, Zafira, intervenir para que su esposo no cometiera tal barrabasada? Claro que sí. La mujer tiene una influencia importante sobre su esposo. Los esposos aquí escuchan a sus esposas. ¿Aló? Ay, ya se están durmiendo, ahora sí. Gloria a Dios. ¿Dónde están los esposos? ¿Ustedes escuchan a sus esposas? Pero, sí, amén. Lo importante, hermano, es que usted escuche un buen consejo de su esposa. Si es un consejo que lo está realmente a usted como enredando, lo tiene en duda, mejor tápese los oídos y siga adelante. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Estamos orando por los matrimonios de esta casa. Vamos a hacer una publicidad en este momento o un paréntesis para decirle que en 15 días van a estar invitados todos los esposos a un desayuno y va a ser de mucha bendición para ustedes y para nosotros. Vamos a tomar la palabra, no tenemos que buscar tanta cosa. En la palabra vamos a ver cuáles son nuestros deberes y cuál es el deber de usted como esposa. No los roles, porque hemos hablado de esto antes. No hay roles de la mujer en la palabra. Búsquelo, que no lo va a encontrar de Génesis y Apocalipsis. No, que es la responsabilidad de la mujer cocinar, planchar y lavar. Búsquenlo en la Biblia, ¿dónde dice eso? No, que es que la palabra lo dice. Ese es un sistema patriarcal que se ha venido dando tradicionalmente. Sin embargo, hombre, usted tiene que saber que quizá usted no se va a casar con la mejor cocinera o la que mejor planche, pero usted va a llegar a negociar esos roles. Bueno, mi amor, yo no cocino, pero tú planchas, ¿te parece? Y vamos a hacer un equipo efectivo y vamos a ser felices. Hay algo que usted sí tiene que cumplir y es un deber bíblico y está establecido en la palabra. El hombre amar y sustentar a su mujer como Cristo ama a su iglesia, como ese vínculo de amor.
y la mujer sujetarse a su esposo. ¿Y qué significa sujeción? Cuando nos vamos al original, reconocer la autoridad que Dios ha delegado. O sea que usted no va por encima de las decisiones de su esposo. Usted no va por encima de él, sino por el contrario, usted dice, mi amor, si él le pide una opinión, ok, mi amor, bueno, me parece, oremos. Sí, no, pero al final usted decide. Pero va a haber libertad en el nombre de Jesús en los matrimonios. Ese poco de esposas por ahí que están traumadas porque hacen algo tan mal por años y sienten que esa es su responsabilidad. Este es tu tiempo, hermana, para que seas libre en el nombre de Jesús. Este es tu tiempo para que ahora tú entiendas que vas a negociar con tu esposo las cosas que te gusta hacer y las que no. Pero lo más importante es que vas a cumplir con el deber establecido por Dios en la Biblia, que es respetar a tu esposo, que es sujetarte a él. Y tu esposo, amar y respetar a tu esposa como merece. Dale un aplauso al Señor. Sustentarla. Ahora dicen entonces ¿cómo se llama? Las mujeres que es que yo no voy a trabajar porque es que el hombre es el que me tiene que mantener. La Biblia dice eso, que es que él es el proveedor. Yo no debo trabajar. Ese sustento que subraya la Biblia es otro tipo de sustento. Es un sustento de amor. Un esposo que te va a sustentar en amor. Un esposo que te va a sustentar en temor a Dios. Que te va a respetar, que te va a amar. Pero sobre todas las cosas que va a tener temor a Dios. Ese es el sustento. No te agarres de la palabra para decir que es que él te tiene que mantener y que me compre todos los zapatos y toda la ropa porque así lo establece la Biblia. Y hermano, no sé por qué estoy hablando de esto, por qué me salí el tema, pero lo importante es que esa decisión de Zafira fue funesta y ella realmente lo que hizo fue participar en el pecado de su esposo y al final terminó muerta. Quiero en esta noche, hermanos, que tú de verdad medites en esto y que si hay algo que tengas que exhortar a otros, si hay algo que tienes que denunciar, este es tu tiempo. Denúncialo con amor, pero no sigas siendo, como le encanta a mi mamá una frase siempre decir, que no sean tus oídos basureros. ¿Basureros por qué? Porque al final estás guardando pecados de otros o eres como el paño de lágrimas de otros, ¿verdad? Que te cuentan todos sus pecados. No, mi hermana, en el nombre de Jesús tú vas a ser libre de eso hoy. Mira, amiga, tú no puedes vivir así, tú tienes ya que salir de eso, tú no puedes andar así. Y si vas a seguir con esos pecados, entonces a mí no me lo cuentes. Porque Dios nos llamó a vivir en santidad. Y vente para la iglesia y vamos a buscar a Dios. Amén. Pero no que usted se sienta con la gente allí, usted escucha todo lo que usted quiere escuchar y entonces el problema lo va a tener más adelante usted mismo. ¿Estamos claritos, hermanos? La gloria es de Dios. ¿Quiénes quieren seguir escuchando los tipos de pecado? Vamos a ver ahora. Estamos en participación. Mire lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Ese es de participación para cerrar allí. Para que lo veamos a la luz de la palabra. Santiago 5, 19 al 20 dice, denunciar el pecado, debemos exhortar, edificar y tener el propósito de salvar a otros. El 19 dice así, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto le gustaría hacer esta acción? Como dice la palabra. Cuando usted está confrontando a un hermano o a un familiar o a su esposo o a sus hijos, usted está haciendo una obra hermosa porque está prácticamente ayudándolo a que él pueda mantenerse en su salvación, que ha sido por gracia gratuita, y vivir en santidad al mismo tiempo. Entonces, hermanos, vamos a poner esta palabra en obra. Número 4. Pecado de acción. ¿Y cuántos estamos aquí bajo este tipo de pecado? Todos, ¿verdad? Porque constantemente estamos pecando. ¿O es que usted no peca? Usted no peca.
Mira el pecado de acción. Dice que son aquellos que maquinamos en el pensamiento y luego bajaron al corazón y luego se cometen o se llegan a dar, pues. Santiago 1:15, vamos a verlo. ¿Qué dice? ¿Alguna persona valiente que pueda leerlo? Santiago 1:15. Amén. Mire la versión que tengo yo, que es Reina Valera 1995. Dice, entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces es un tema de como la mujer embarazada, el tema de la concepción, ¿no? O sea, es una pasión que está en nosotros. Viene la pasión primeramente, luego viene la concepción y luego entonces el nacimiento. Eso es un pecado de acción, lleva un proceso. Y quizá, probablemente tú tienes la pasión o esa concupiscencia, esos deseos de la carne de hacer el mal. Pero quizá en esta mañana lo vas a poder llevar hasta allí y no a la ejecución. ¿Cuántos lo creen? Porque recuerda que entonces viene la concepción, que es cuando ya lo estás perpetrando en tu mente y tu corazón y luego ya nace. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude con estos pecados de acción. Vamos a ver uno más, Romanos 7:20. ¿Qué dice? Otra persona, otro valiente. Romanos 7:20. Ese es para que podamos ejercitarnos y se puedan despertar un poquito. Y yo siento calor. ¿Usted no siente calor? Ah, entonces hace calores acá. Sí, amén. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hermanos, realmente este pecado de acción nos está confrontando siempre como hacer lo que no queremos. No se sienta mal si usted realmente dice, pero es que eso me pasa solamente a mí. No, nos pasa a todos. Esta carne siempre va a querer hacer precisamente lo que no debemos, lo que no queremos. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de venir aquí los miércoles, los jueves, los domingos. Yo sé que eso no es en vano. Yo sé que cada palabra queda incrustada en nuestro corazón y nosotros tratamos de llevarla en nuestras vidas. Pero entiendo que al mismo tiempo es complicado para ti y para mí vivir en este caparazón, vivir en esta carne. Por eso quiero compartir contigo esta enseñanza en la madrugada para que tú sepas identificarlo. Y cuando tú tengas que lidiar con esto, puedas decir, wow, este pecado quizá apenas está en ese momento de concupiscencia, de deseo, de pasión. No lo quiero llevar a que se geste. Y en el nombre de Jesús no va a nacer, no se va a ejecutar. Y entonces tú, con la ayuda de Dios, puedas vencer. Con la ayuda de Dios yo pueda vencerlo. Pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos que este es uno de los pecados que con más frecuencia vamos a estar lidiando. Porque de seguro es el que todos los días hacemos. Pecamos todos los días, fallamos a Dios todos los días. Amén. Entonces, Isaías 1:16, ¿qué dice? Isaías 1:16 dice así. Vamos a leerlos todos, los que están despiertos. Esta es una ordenanza de nuestro Dios. Mira que aquí nos está hablando Dios directamente a nuestras vidas. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Es una ordenanza a nuestro Dios.
O sea, que tú y yo necesitamos diariamente ser lavados y limpiados. No estoy hablando de la redención que Jesucristo hizo una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Amén. O sea, no nos vamos a confundir. Ahora no digamos, nosotros queremos ser muy claros que nosotros creemos en esta casa, en esta iglesia, se predica acerca de que la salvación se puede perder. No creemos en la corriente de salvo siempre salvo, triple S. Salvo siempre salvo. Creemos que por gracia gratuita hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, está en usted y en mí cuidar con temor y temblor, como decía Pablo, esa salvación. Amén. Es muy importante que usted sepa, porque usted está congregándose en un lugar y usted tiene que saber en qué doctrina usted está, en qué iglesia está. Porque si no, entonces usted pide al Espíritu Santo un discernimiento, usted entonces tiene que ver qué va a hacer. Pero aquí nosotros creemos que la salvación se puede perder. Entonces, precisamente por eso es que estamos hablando de estos temas. Porque, hermanos, si no se perdiera, vamos a hablar de esto. No vale la pena hablarlo porque ya yo fui salvo una vez y para siempre. Fui predestinado, como se agarran de Efesios, que fuimos predestinados. Claro que sí, hay un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si vamos a realmente, como vimos la película, como Pablo, ganar la carrera, llegar a la meta. Amén. No sé si te conmovió esa película, hermano, pero nosotros es la segunda vez que la vemos y logra conmover, sacar lágrimas, porque realmente al ver este hombre de Dios, uno se da cuenta que uno es nada. No le llegamos ni a los tobillos, mi hermano. Realmente yo me siento, no puedo usar otra palabra, pero me siento nada, por no ofenderlos a ustedes y ofenderme a mí misma. Necesitamos de esa gracia de nuestro Dios. Bástate de la gracia, como decía Pablo. Bástate de la gracia, porque él mismo reconocía que no era nada. ¿Lo pudiste ver? Como él mismo, siendo un hombre que para mí, pues de tanto respeto, de tanta admiración, él mismo se consideraba nada. ¿Estamos aquí? ¿Puede darle una sonrisa a su hermano? Hermano, está muy serio. Pregúntale, ¿Dios te está hablando? Pregúntale, ¿te sientes incómodo? Entonces, usted no pelee con su hermano, practique el amor. Usted entre en su cámara secreta con el Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a entenderte, a entender tus caminos cada día. ¿A dónde estamos, hermanos? A ver si me ayudan. ¿En qué tipo de pecado estamos? Pecados de acción. Vimos que vamos a ser lavados y limpiados por nuestro Dios cuando tengamos en nuestro corazón ese deseo de hacer las cosas buenas delante de nuestro Dios y de dejar de hacer lo malo. Hay un pecado más que quiero compartir, otro tipo de pecado que quiero compartir contigo en esta madrugada, hermano. Pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia es aquel que sin darnos cuenta lo cometemos. Eso puede pasar también. ¿No le ha pasado que cuando viene a los caminos de Cristo, usted hacía cosas o hacemos cosas y pues viene nuestro pastor o alguien y nos dice, hermano, hermanita, eso no está correcto, porque mira, la palabra dice esto, dice lo otro. Y usted dice, wow, no sabía que eso era pecado. No sabía que le estaba fallando a Dios. Ese es pecado de ignorancia. Y vamos a ver algunos versículos en este tipo de pecado. Vamos a ver primera de Timoteo 5:22. Hermanos, Dios quiere que nos conservemos puros para Él. Puros para Él. Yo quiero aquí rescatar el punto y seguido que dice, consérvate puro.
Porque cuando viene como ese mandato directamente de Dios, yo trato como de tomar esa parte que Dios me está diciendo directamente. Entonces, hermano, conservémonos puros para Dios. Pureza, que pudiésemos decir que es sinónimo de santidad para nuestro Dios. Y no se sienta mal, hermano, si usted siente que está en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Nadie es más que otro aquí. Todos estamos batallando, todos estamos luchando, pero vamos juntos de la mano hacia esa santidad en el nombre de Jesús. ¿Estamos a dónde? Ignorancia. Vamos a ver otro más. Salmos 19, 12. ¿Qué dice? Salmos 19, 12. Salmos 19, 12. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. Otra oración ejemplar de David para nuestras vidas. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, a veces, hermanos, nosotros de verdad ni sabemos lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos hablando el domingo acerca de que hay un desenlace, hay una trascendencia. Nuestras palabras trascienden generaciones tras generaciones. Nuestras palabras llegan a ocasionar algo en nuestras propias vidas o en la vida de otros, de nuestros nietos, nuestros hijos. Pero ¿quién podrá discernir nuestras propias acciones? Nadie. O sea, hay veces que nosotros mismos ni sabemos lo que estamos haciendo. Nos volvemos como locos. De verdad, como dice el mismo tipo de pecado, como ignorantes. Erramos. Pero lo más hermoso es que dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. O sea, líbrame de aquello que ignoro, líbrame de aquello que yo mismo ni sé que hago mal delante de ti. Por eso es que, hermano, si usted agarra la Biblia, los salmos, y usted los lee todas las noches como un tipo de oración, mire, nosotros de verdad fuéramos diferentes, hermanos. Si nosotros tomáramos la vida de este salmista, porque no hay persona que pueda entendernos quizá más que él, que pasó tantas cosas en su vida y escribía desde el fondo de su corazón para Dios. Imagínese usted estar en la noche cuando llega a su casa, estar en una situación y orar, Señor, ¿quién puede discernir mis propios errores, Señor? Líbrame de los que me son ocultos. ¿No cree que Dios escucharía esa oración? Es la palabra de Dios. Entonces, si usted está en una posición que usted dice, pero es que yo no sé qué orar, yo me siento muy nuevo, realmente no sé cómo orar, usted agarra los salmos y usted ora con la palabra. Lee su salmo y ora sobre la palabra, sobre los salmos. Y ahí Dios nos va a ir dando el crecimiento para poder tener esa comunicación efectiva con nuestro Dios. Porque a veces no pedimos bien como realmente debe ser. Amén. ¿Quién quiere saber otro tipo de pecado? Y ya vamos a ir terminando, hermanos. Tranquilo, no se preocupe. Creo que vamos terminando, sí. Ok, vamos a ir con el pecado de coacción. El pecado de coacción es aquel pecado cuando hacemos pecar a otros o provocamos a otro a pecar. ¿Le ha pasado? O sea, nosotros ponemos la piedrita al hermano para que él peque. Ese es el pecado de coacción. Y es bien peligroso, hermanos. Porque Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros le fallamos. Pero también dice la Biblia que hay de aquel que se meta con uno de sus polluelos. O sea, como la gallina, pues, con sus pollitos. Entonces nosotros tenemos que evitar, hermanos, ser piedra de tropiezo para otros. Evitar hacer pecar a otros, siendo quizá nosotros más maduros en la fe. O siendo quizá, no lo sé, hasta los papás. ¿Usted sabía que hasta los papás pueden hacer pecar a sus hijos? Salud.
Usted sabe que siempre se agarran los papás para reprender a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, porque honra a tu padre y a tu madre, porque tú me tienes que honrar. Pero se les olvida recitar la parte B de ese verso, que dice: padres, no airéis a vuestros hijos. O sea que usted como papá también puede airar a su hijo. Usted le puede también molestar, o sea, lo puede también ser esa piedra de tropiezo hasta para su propio hijo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios en esta hora que reprenda todo pecado de coacción. Vamos a verlo a la luz de la palabra, Proverbios 7:21. Yo lo voy a leer para usted. Dice así: así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. ¿Usted ha visto gente salamera? ¿Sabe lo que es salamería? Hola, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oye, hermano, ¿sabes que te amo? Y entonces usted se empieza a envolver en esa salamería. Es tan dulce esa manera, esa forma, que usted empieza a caer como en las redes. Y de un momento a otro, como dice mi esposo, viene el cuchillazo por atrás, hermanos. Por ahí mismito viene el cuchillo y agárrese. Y tú sabías que esto, tú sabías que lo otro. ¿Ha escuchado o ha visto gente similar? Que Dios nos libre de ser salameros. Que Dios nos libre, hermanos, de tener palabras suaves, pero que lo que están haciendo es coaccionando, que lo que están haciendo es manipulando para hacer a otros pecar. Nosotros pusimos en las peticiones de oración para esta noche algo importante, que oráramos por la unidad del pueblo de Dios. Y en la unidad hay transparencia, en la unidad hay verdad, en la unidad no hay palabras adornadas, en la unidad hay verdad, solamente verdad. Y usted lo sabe, hermano, que yo le he dicho porque, no sé, quizá voy a ser, yo siempre he sido un poquito sincera en esa parte, o usted lo verá, pero a mí la gente salamera no me gusta. Y si usted es muy salamero, entonces mejor vaya cambiando esa forma, hermano, porque eso no dice mucho, ni tampoco hace mucho sobre la vida de otros. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros tal cual somos. Dios le ha dado una personalidad única a usted. Usted es genuino, único, yo soy única. Y nosotros no podemos estar manipulando a otros. Y peor aún, para coaccionar, para hacerlos pecar. Entonces tenga una sola personalidad firme en Cristo, sea quien es usted, y punto. Amén. Está un poco dura, la palabra está siendo un poco dura, me va a perdonar. Pero si nosotros queremos crecer, hermanos, nosotros tenemos que tomar la palabra, lo que dice la palabra, ver la palabra. No podemos seducir con nuestra salamería. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él se duerme porque él no es salamero. Daro es genuino. Y hermanos, yo le estoy hablando con propiedad, con sinceridad, por cosas que han pasado. Aquellos salameros han sido los que justamente han partido de este lugar. Aquellas personas que usted ha visto que son los más aparentemente cordiales y muy gentiles, son los que han demostrado otra careta. Y Cristo quiere que tú y yo seamos de una sola línea, una sola cara y sinceros, como Él nos hizo. Sinceros, sinceridad. Ay, se me salió el gallo. Ustedes escuchan esa canción, ¿saben esa canción Sinceridad de Rabito?
Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra que bella, que tiene tan precio en la eternidad. Sinceridad. Hermano, te voy a decir la verdad. No me gusta la manera que tú me estás mirando hoy a mí. Pero te amo en Cristo. Yo sé que eso se va a cambiar. Yo sé que tú me vas a amar de ahora en adelante. Hermano, no me vengas a abrazar si no te caigo bien. Y si no, pídanle a Dios que le dé amor por aquello que usted sabe que no le cae bien. Pero unidad en el nombre de Jesús. Se va la hipocresía de esta iglesia en el nombre de Jesús. Dios quiere sinceridad. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo, hermanos? Que tenemos el Espíritu Santo. Y que la gente sabe cuando le está siendo hipócrita, cuando le están dando un abrazo falso. La gente lo sabe, usted lo sabe, yo lo sé. Pero de ahora en adelante usted es determinante. Usted dice, hermano, yo sé que usted tiene algo contra mí, pero en el nombre de Jesús lo vamos a solucionar. Ya no me esté abrazando porque usted sabe que hay una situación que tenemos que solucionar. Entonces nos vamos a poner en sintonía, o me perdonas o yo te perdono, o nos perdonamos, pero vamos para adelante. Ay. De verdad, la gente está muy seria. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tendré que rendir cuentas a Dios por lo que estoy diciendo en este púlpito. Así que usted no se preocupe. Yo estoy en manos de Dios. Y Él es quien hará con mi vida. Porque vamos hacia algo nuevo, dejando las cosas malas atrás. Lo malo queda atrás, pero si no lo decimos, entonces seguimos adelante con lo mismo y lo mismo. Y Dios quiere sinceridad. No sé si lo podemos ir buscando para que ahora la cantemos al final. Hermano, ¿me ayuda? ¿Dónde estábamos? Dice, 1 Corintios 8, 9 al 12. No hagamos tropezar a los más débiles, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. En una ocasión, una hermana me llamó muy preocupada para decirme que le invitaron a una fiesta cristiana, una tremenda fiesta cristiana. Sin embargo, en la fiesta cristiana, los hermanitos le ofrecieron una cervecita. No, cervecita y sangría, que tenían esas dos opciones para que pudiese elegir. Y la hermana me dice, yo dije que no rotundamente porque a mí eso no me pareció, porque yo soy una hija de Dios redimida por la sangre de Cristo y a mí no me pareció. Entonces yo le dije, bien eligió, porque aunque ahí estaban personas, todos eran cristianos, esa es la realidad, pero digamos que bueno, ellos han tomado su decisión en su casa de tomar su cervecita, eso se respeta. Pero yo le dije a la hermana, usted, para no hacer pecar a alguien más débil en la fe en esa fiesta, usted se mantuvo como debe ser, como una hija de Dios. No dice que porque yo estoy en una casa ajena y eso es lo único que hay que tomar y yo comí, estoy atorado, me voy a tomar mi cerveza o mi sangría. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo puedo ser piedra de tropiezo para los más débiles. Porque lo va a decir, o sea, tú sigues a Cristo, pero tú tomas. O sea, eso es una cosa que es un doble discurso. Tú me estás diciendo que eres cristiano, pero sin embargo tomas. Entonces, esto es un ejemplo para ti y para mí, para que tú y yo nos cuidemos. Tú y yo vamos a ser expuestos a muchas cosas. Quizá Dios te va a llevar a muchos lugares por tu ámbito de trabajo. Dios te va a subir de niveles en tu empresa. Dios te va a permitir ir a tantos lugares, incluso a otros países. Y culturalmente, en un país como Europa, te pueden ofrecer una cerveza o un vino porque
No lo sé. Pero si tú estás en una actividad cristiana, tú no tienes por qué tomar un vino cuando eso va a ser piedra de tropiezo para otros en su fe. Siempre se lo he dicho, el vino es malo, es muy bueno hasta para el corazón, el vino tinto. Pero tómese una copita o una cosita así en su casa, donde usted no va a ser piedra de tropiezo para otros. Pero no en un restaurante donde va a pasar un hermano en Cristo y lo va a ver con la copa en el restaurante, entonces su testimonio va a ser manchado. Eso es un pecado de coacción, el que va a hacer caer a otro más débil por una acción realmente que no vale la pena en usted también. Hay algo más que quiero que veamos en este último pecado. Santiago 2:9. Y préstele mucha atención, hermanos, porque voy a hacer una aportación en este versículo. Dice la Biblia así: hermanos míos, del 5 en adelante. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por ley como transgresores. ¿Qué dice acá? Cometéis pecado. Hermanos, Jesús, nuestro maestro, nunca de los jamases hizo acepción de personas. Jesús no tenía que ver con un tema de nivel social. Por el contrario, lo podemos ver a la luz de la palabra, el amor que le tenía a los pobres. ¿Y por qué quiero hacer una aportación para esta casa en estos nuevos inicios que estamos emprendiendo nuevamente? Hermanos, porque si Jesús no hizo nunca acepción de personas y no lo haría en este tiempo, tú y yo tampoco tenemos el derecho de hacer acepción de personas. Hermanos, ese tema de los clasistas en Casa León de Judá no existe. Si usted es clasista, hermano, así como lo dice mi esposo, este no es su lugar. Y usted sabe lo que le estoy hablando. Clasista, que porque usted tiene un nivel alto económico, usted no es capaz de irse a un restaurante con uno que no tiene el nivel económico que usted pueda tener. ¿Estamos aquí? Y eso lo he visto a lo largo de los pocos años que Dios me ha permitido estar en sus caminos. Los círculos sociales dentro de un sistema eclesiástico. Los de títulos salen con los de títulos, los que no tienen títulos salen con los que no tienen títulos. Los que viven en Costa del Este salen solamente con los de Costa del Este. Y que el Señor reprenda al diablo en esta mañana también, hermanos, con los clasistas. Porque en el reino de Dios, todos, absolutamente todos, son importantes para Dios. Ahí no hay alto, ahí no hay bajito, todos son importantes para Dios. Y estos ojitos, Dios nos los hizo para ver a mi esposo y a mí. Y usted me ve calladita por ahí, que yo quizás a veces no lo estoy hablando mucho, pero yo estoy observando. Yo estoy viendo. Sí. Yo le dije a mi esposo, tranquilo mi amor, que me ven a mí como la regañona, como la mala,
tú eres el pastor, así que tú quedas bien y yo quedo mal, no importa. Al final la responsabilidad es sobre ti. Pero fíjese, hermanos, aquí usted va a invitar al hermano que no tiene nada, que viva según usted en un lugar no privilegiado, a tomarse un cafecito. Vente, hermano, vamos a tomarnos un café. ¿Y de qué vamos a hablar? No, es que pastor, yo no puedo hablar con él porque es que él no tiene el nivel que tengo yo intelectual. Él no tiene las palabras bonitas, él no es tan inteligente y tan culto como yo. Usted sabe, pastor, lo que pasa es que él creció en un barrio, usted sabe. Que el Señor reprenda al diablo. Ese es tu hermano en Cristo. Esa es tu sangre. Lleva tu mismo ADN en Cristo. Es la familia de Cristo. Y tiene los mismos privilegios. Más, el pobre tiene más privilegios que el rico. Porque la Biblia lo dice. Dice que más rápido entra un pobre al reino de los cielos que un rico. Entonces, ¿de qué te vale estar, como decimos nosotros? Ay, no puedo decir eso. Esa frase no la puedo decir. Pero no nos podemos estar tirando aquello en la nuca. Usted sabe, los panameños. ¿Cuántos panameños hay aquí? No, de verdad, ¿cuántos panameños? ¿Pueden levantar su mano? 5 panameños, imagínense. El resto son extranjeros. Yo doy gloria a Dios por Panamá. No soy nacionalista, ustedes lo saben. Yo nunca he dicho que Panamá es el mejor país. No me gusta hablar de eso de naciones, ni que, la riqueza que tiene mi país y que si el canal, yo ni hablo de eso. Porque yo pertenezco a una sola patria, la patria celestial. Eso es lo que a mí me agrada hablar. Del cuerpo de Cristo, de donde somos todos. Y aquí usted va a ver prontamente un mundo que mi esposo va a dibujar con unas flechas, no sé, y con una curvatura que dice Judá sin fronteras. Porque es lo que Dios ha dicho de esta casa, lo que Dios ha dicho. Y nosotros estamos caminando allí, hacia donde Dios nos va a llevar. Pero lo que entendemos es que no es una iglesia panameña, es una iglesia de naciones. ¿Por qué? Porque usted lo ve representado en las banderas que están atrás y en cada uno de ustedes que representa una nación o país distinto. Sin embargo, eso no es de relevancia. Lo importante es que somos una sola familia, la familia de Cristo. Entonces, mi hermano, aquí usted habla con todo el mundo. Esta es como una advertencia, una sugerencia que le hago en el amor de Cristo. Usted no va a hacer acepción de personas porque Cristo no lo hizo. Y si usted y yo decimos ser hijos de Dios, nosotros no hacemos acepción de personas con nadie. Usted abraza al que llega de la calle, al indigente, a la prostituta, así como abrazar al que viene bien emperfumadito de su casa, al que tiene bilinche en la cartera y al que no tiene, porque eso no importa. Pablo lo dejó muy claro en la película, hermanos, muy claro. Yo estoy pasada de tiempo, pero lo siento, hermanos. ¿A quién le toca predicar? Al hermano Daniel. Lo siento, entonces quiere decir que Dios nos está diciendo que nos quedemos hasta las 6 de la madrugada. Pero, ¿quedó claro, hermanos? Necesito que esa parte quede clara. Que aquí no existe, así que no esté hablando de sus títulos aquí. Porque lo que respecta a mi esposo, a él no le interesa, a mí tampoco. Háblenos de lo que usted va a hacer para Dios. De lo que usted quiere hacer para Dios y lo que le apasiona hacer para Dios. Gloria a Dios por sus títulos personales que ha logrado. Claro, podemos hablar de eso en un momento determinado, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que somos en Cristo y la familia de Cristo que somos. Hermano, por último vamos a hablar algo rápido aquí. El pecado oculto. Hermano, hay un pecado que es el pecado ancestral, pero yo no quiero alargarme aquí porque realmente, hermanos, Cristo hizo una obra redentora en la cruz, hermosa en ti y en mí, y todo quedó sepultado atrás. El problema está en ti y en mí, que porque usted supo que su papá hacía tal pecado, usted quiere revivir ese pecado que realmente Cristo ya pagó por usted. Así que esto no es de que un tema que es que usted está trayendo las cadenas de atrás, no.
Cristo ya hizo una obra en ti. El problema somos tú y yo, que queremos recordar que tu papá era alcohólico, entonces tú dices y te agarras de eso para también ser alcohólico. Eso no es así. Entonces yo no quiero alargarme aquí, hermano, porque usted lo sabe que la Biblia dice que la maldición de nuestros antepasados va a trascender hasta la 4ª generación. Claro, pero los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces usted es libre en el nombre de Jesús. Y sus futuras generaciones son libres en el nombre de Jesús. Entonces deje de estar trayendo esas maldiciones de atrás, que ya Jesucristo pagó por eso. Y por último, yo quiero hablarte de los pecados escondidos. ¿Cuántos tienen pecados escondidos? ¿Qué dijo el niño? Ni un pecado. De él se lo creo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Perdón, vamos a ver primero, hermano Carlitos, y ya cerramos. Job 24, 14-16. Dice la Biblia: al amanecer se levanta el asesino, el que mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. La noche está guardando el ojo del adúltero, del que dice: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Esta frase es muy común para usted y para mí. Hay muchos que dicen: nadie me ve, no me verán. Pero hay alguien que sí todo lo ve. Y de seguro, hermano, vas a tener consecuencias funestas por esos pecados escondidos. Es absurdo, totalmente absurdo, creer que tienes pecados escondidos y que nunca vas a tener consecuencias sobre ellos. Hay consecuencias sobre todo pecado. Por eso te quiero invitar en esta mañana a que tú renuncies y tú finalmente seas libre de esos pecados en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies. Vamos a declarar esta palabra de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice así, hermanos. Mira lo que dice la hermosa palabra de nuestro Dios. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos en esta mañana? 2 cosas importantes: confesar, apartarnos, para entonces alcanzar la misericordia de nuestro Dios. ¿Crees que es muy difícil tomar esa decisión en esta mañana, querido hermano, querida hermana? ¿Sabes qué es lo más hermoso que leímos en 1 de Juan 1:9? Voy a pedir al hermano Daros si puede pasar para que entonces ya vaya el hermano. ¿Quién va a predicar, mi amor? Ajá. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Nuestro Dios, Jesús. Él es fiel y justo. Él quiere simplemente que tú y yo procedamos a un arrepentimiento genuino. Genuino, no de boca, no de la boca hacia afuera, sino genuino, de corazón. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Me gustaría orar por ti en esta madrugada. Yo sé que es importante que oremos. Todos necesitamos de esta oración. Todos necesitamos de un arrepentimiento genuino en esta mañana. Va a ser de beneficio, hermano, para tu familia, para tu casa, para esta casa, León de Judá. Que el pecado finalmente sea desarraigado para que podamos llegar a la meta de la santidad que Dios quiere que alcancemos día a día. ¿Sabes? Las consecuencias del pecado, primeramente, es una muerte que te conlleva a disciplina muchas veces de tu Dios. Y fíjate, esa disciplina no todo el tiempo va a ser muy rica o muy agradable.
Mejor digamos, Señor, abrázanos con cuerdas de amor en esta mañana. Perdónanos, Señor. También el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Lo espiritual empieza, hermano, a fallar en nuestra vida. Nos vamos poniendo fríos, insensibles, indiferentes. El pecado nos lleva a una muerte física. Empieza a afectar nuestra propia carne. Y por último, si tú y yo seguimos viviendo en pecado como una costumbre, como un modo de vida, nos puede llevar hasta una muerte eterna. ¿Qué necesitamos? A Jesús. ¿Qué necesitamos? A Jesús. Eso es todo. Está accesible, está sentado a la diestra del Padre, listo para interceder por ti y por mí, listo para abogar por ti y por mí, listo para limpiarnos, para purificarnos, para que en esta mañana salgas de este lugar libre, liviano. Y si hay alguien que tienes que extender esta palabra, extiéndelo. Si hay alguien que tienes que confrontar, confróntalo, denúncialo. ¿Por qué? Por su alma, por su salvación y por tu salvación. Te recuerdo que otros pueden estar pecando y tú sabes ese pecado, pero puede traer consecuencias funestas sobre tu propia vida. Por eso hoy yo te quiero invitar, hermano, que ahí donde estás levantes tus manos y que con toda la sinceridad, oremos a Dios. Oremos a Dios para que la fuente de Jesús, ese río, en esta mañana nos limpie y nos purifique. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, Padre. Oh, Señor, necesitamos, Señor, de ese perdón, Padre. Necesitamos ser purificados, limpiados, Señor. Aún tu casa, Señor, necesita ser restaurada. Necesita ser renovada, Señor, para lo nuevo. Señor, ¿cómo hemos de avanzar, Señor, si hay cosas, Padre, que todavía están molestando? Hay cosas que todavía están causando síntomas, Señor, en nosotros. Hay cosas que aún, Señor, están siendo como esa piedrita en el zapato. Pero, Señor, hoy queremos ser libres de todo pecado. Hoy queremos, Señor, ser libres de todo pecado, Señor, en nuestro pensamiento. Aún, Señor, en nuestro corazón. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Aleluya, gracias, Señor. Derramo mi corazón Oh, aleluya. delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Oh, aleluya, Dios. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón Aleluya. delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por limpiarnos en esta mañana. Señor, era necesario, Padre. Era necesario, Señor, entender, recordar, Señor, tu palabra. Recordar cuán frágiles somos. Señor, recordar, Señor, esa carne, Señor, esa concupiscencia, Señor, que nos quieren, Señor, incluso dominar, manipular, Señor,
empujar a hacer lo malo. Pero confiamos en ti, Señor, que fiel eres tú y justo, que nos levantas una vez más en esta mañana. Que nos levantas, Señor. Queremos, Señor, llegar a la meta de la santidad. Queremos, Señor, agradarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Cámbialo todo, Señor. Saca lo que tengas que sacar, Señor. Desarraiga, Señor. Toda raíz, Señor, sácala, Señor. Y siembra algo nuevo, Señor. Junto a aguas de corriente, Señor. Donde haya verdor, Señor. Árboles firmes. Señor, que aunque venga la tormenta, aunque vengan las aguas impetuosas, Señor, nos mantengamos firmes en ti, en la roca que es Cristo. Aleluya, gracias, Jesús. Delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír.